El propósito de este programa sobre el Libro de Mormón es ayudarnos a aplicar en nuestra vida diaria el conocimiento que hallamos en las vivencias de otros, sus enseñanzas, advertencias y testimonios, y sobre todo en la doctrina que Jesucristo enseñó cuando ministró en las Américas. En sus páginas encontramos verdades eternas que fortalecen nuestra fe, que renuevan nuestra esperanza y nos conducen al gozo de una vida plena y con propósito, aún en medio de los desafíos y adversidades que enfrentamos en este mundo. ¿Te has preguntado por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué existe el sufrimiento? Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas y quizá muchos todavía no hayan encontrado una respuesta apropiada. Hoy vamos a aprender cómo Nefi pasó también por muchas aflicciones, pero comprendió cómo enfrentarlas con valentía, con fe y esperanza. Aprenderemos que nadie está exento de vivir aflicciones, adversidades, sufrimientos, pero todo tiene un propósito y no estamos solos para llevar a cabo este propósito. En nuestro video anterior dimos inicio al Libro de Mormón con la historia de Nefi, cuya historia fue escrita por su propia mano. Vimos el capítulo 1, el versículo 1. Hoy vamos a retomar ese mismo versículo, pero con la segunda parte de ese versículo. El versículo comienza con: yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo, por tanto, la historia de los hechos de mi vida. Hablaremos entonces, primeramente, de las aflicciones. Este tema se repite bastante a lo largo del Libro de Mormón. Vamos a ir aprendiendo poco a poco qué propósito tienen esas aflicciones y esas adversidades en nuestra vida y cómo podemos salir victoriosos de esas circunstancias. El presidente Eyring dijo: esa angustia por tener una respuesta al ¿por qué me ha pasado esto? Se hace más dolorosa cuando los que sufren son nuestros seres amados, y es especialmente difícil de aceptar si los afligidos nos parecen ser inocentes. Entonces el pesar puede sacudir nuestra fe en la realidad de un Dios amoroso y omnipotente. Algunos hemos visto cómo ha afectado esa duda a toda una generación en tiempos de guerra o de escasez. Esa duda tiene el potencial de crecer y extenderse hasta que algunas personas quizás se aparten de Dios, acusándolo de ser indiferente o cruel. Y si no se refrenan, esos sentimientos conducen a la pérdida de la fe, incluso en la existencia misma de Dios. El sufrimiento y el dolor tienen el propósito de hacernos fuertes, de aprender a confiar en el Salvador y en su expiación infinita. Nuestra fe se renueva y nuestra confianza en Jesucristo se hace cada vez más firme e inmutable. Recordemos que el mismo Salvador no estuvo exento del sufrimiento. Él vivió experiencias tan dolorosas e injustas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. ¿Y por qué tuvo que pasar por esas experiencias siendo él quien era? El presidente Eyring nos da la respuesta. Cuando en medio de la aflicción debemos esperar el alivio prometido por el Salvador, nos confortará el hecho de que Él sabe, por experiencia propia, cómo sanarnos y auxiliarnos. El Libro de Mormón nos ofrece la certeza de su poder para consolar, y la fe en ese poder nos dará paciencia mientras oramos, trabajamos y esperamos su ayuda. Él habría podido saber sencillamente por revelación cómo socorrernos, pero optó por aprender mediante su propia experiencia. Y la verdad es que sí, Jesucristo sabe cómo nos sentimos, conoce nuestra mente y corazón. Él sabe por lo que estamos pasando y desea ayudarnos, y está ahí para ayudarnos. Cuando Nefi menciona que ha sufrido muchas aflicciones en su vida, es porque así fue literalmente. Recordemos algunas. Él sufrió el rechazo y la persecución por parte de sus hermanos. Él sufrió hambre y penurias durante el viaje por el desierto. Él sufrió maltrato físico por parte de Lamán y Lemuel.
Él tuvo que construir un barco bajo burlas y oposición. Y finalmente él tuvo que sufrir una separación definitiva de parte de su familia por causa de ese conflicto. Nefi tenía suficientes motivos para haber renegado de Dios por todos los sufrimientos que tuvo que afrontar, ya que él estaba esforzándose por ser obediente. Sin embargo, él menciona, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días. A pesar de toda la aflicción y dolor que tuvo que sufrir, mayormente por sus hermanos obviamente, él reconoce que ha sido bendecido todos sus días. ¿De dónde provenía esa gratitud? ¿Cómo reconocía él esas bendiciones? Sus pruebas no nublaron su comprensión del amor y la guía divina. Del mismo modo, nosotros como individuos y como iglesia, también podemos reconocer que, aún en tiempos difíciles, el Señor ha estado con nosotros, extendiéndonos su favor y bendiciéndonos de formas profundas y constantes. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo quieren que tengamos gozo. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Nuestra vida no se nos desmorona por causa de las pruebas o los ataques del adversario. Al contrario, debemos seguir firmes y dispuestos a avanzar. El gozo que las Escrituras prometen no significa una vida sin dolor ni dificultades, sino una perspectiva eterna en medio de ellas. Posteriormente, Nefi escribe, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. Después de sus aflicciones y de afrontar con fe, esperanza y gozo, asegura que ha logrado conocer la bondad de Dios y los misterios de Él. Ahora, estos misterios sabemos que son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación. Y eso hace que se produzca mayor confianza y mayor esperanza. El Elder Renland nos habló de esta manera. La constancia con que los profetas suplican que reflexionemos sobre la bondad de Dios es sorprendente. Nuestro Padre Celestial quiere que recordemos su bondad y la de su Hijo amado, no para su propia gratificación, sino por la influencia que dicho recuerdo tiene en nosotros. Al considerar la bondad de ellos, nuestra perspectiva y entendimiento se amplían. Al reflexionar en la compasión que ellos sienten, nos volvemos más humildes, más firmes y dedicados a la oración. Reflexionar en la bondad y en la misericordia de Dios nos ayuda a llegar a ser más receptivos espiritualmente. A su vez, una mayor sensibilidad espiritual nos permite conocer la verdad de todas las cosas por el poder del Espíritu Santo. Podemos aprender que llegar a conocer la bondad de Dios produce un cambio en nuestra perspectiva y entendimiento de la vida. Esto lo sabía Nefi, y por eso lo escribió, porque sabía que nosotros también podíamos experimentar lo mismo. Cuando entendemos todo el plan que el Padre ha preparado para sus hijos, entonces todo llega a ocupar el lugar que le corresponde. Como por ejemplo, las aflicciones ya no las veremos con desánimo ni con negativismo, sino que sabremos que éstas nos ayudarán a progresar, nos harán más fuertes en la fe en Jesucristo y a tener una mayor disposición a obrar con rectitud. La próxima vez que te preguntes, ¿por qué a mí?, recuerda que el Señor te está formando, no para quebrarte, sino para hacerte más fuerte. Él desea que tu fe en la expiación de su Hijo Jesucristo se arraigue en lo más profundo de tu corazón. A través de esa expiación podrás superar cualquier obstáculo y sentir con certeza que Dios te ama y nunca te ha dejado solo. Confía en que tienes dentro de ti la capacidad de salir adelante con valentía. Él enviará ayuda desde el cielo y recibirás la fortaleza que necesitas. Y entonces sabrás que todo obrará para tu bien. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no tienes el libro de Mormón,
Ve a la descripción y lo puedes descargar. Nos vemos en el próximo capítulo.